Tú eres probablemente uno de los periodistas, si no el que más contacto tiene con la opinión pública, porque te encargas de, bueno, de seguir la pista a los oyentes de Carlos Herrera, que son cientos de miles, si no millones. ¿Tú detectas un cambio en el estado de opinión de los españoles? Yo, si te digo la verdad, Alfonso, yo creo que los estados de opinión de los españoles llevan siendo los mismos muchos años. Lo que pasa que durante un tiempo se han traducido en escaños de una manera incompleta. Y me explico. Desde 2018, antes de la moción de censura, el CIS daba hasta 5 puntos de distancia del centro derecha sobre la izquierda. Lo que pasa que se produjeron dos cosas que creo que han hecho o han tenido un reflejo que era un cierto espejismo en términos parlamentarios. Y es que, por un lado, Pedro Sánchez descubrió que podía pactar con partidos que hasta hace nada hubieran sido impensable, caso de Esquerra Republicana o Bildu, y por otro lado la división del centro-derecha en tres opciones electorales pues provocaba que la traducción en escaños fuera inferior, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha sido y es el presidente con menor apoyo parlamentario propio de la historia de la democracia, ¿no? Entonces, lo que yo creo que sí que ha cambiado es que la gente se ha dado cuenta, y escuchando a oyentes que en el programa de Carlos Herrera muchos de ellos han sido votantes tradicionales del Partido Socialista. Lo que sí se detecta es que por primera vez tienen la sensación de que es posible derrotar en las urnas al gobierno, que en realidad lo que están diciendo, creo yo, es que va a ser más fácil traducir en más diputados los votos que ya preexistían, ¿no? Y eso probablemente nace de que Ciudadanos desaparece de la ecuación electoral. Eso es lo que yo he notado, ¿eh? Y eso y una preocupación y una indignación muy transversal. Es decir, la gente está preocupada, además de por los indultos, que les indigna mucho, pues por la situación económica, por la incertidumbre y por la sensación de que cuando más tenía que atenderse los problemas que sí tienen, menos se atienden y sin embargo se generan otros que parecían superados en España, ¿no? La división en bloques, en fin, las afrentas a las instituciones, el poner la Constitución bajo el foco, bajo la diana de determinados partidos y quizá también la sensación de que todo esto obedece a que Pedro Sánchez tiene unos peajes y se está pagando un rescate por lo que en términos políticos sería un secuestro, ¿no? Que es, oiga, yo le doy las llaves de la Moncloa, pero la Moncloa me pertenece. No te quiero decir nada, pero das la impresión de estar en una guardería, digo, por el sonido de fondo. No, Alfonso, te explico. Además, esto que ves aquí detrás se hizo más o menos célebre porque al principio en Todo es Mentira, el programa de Risto Mejide, nos hacían las conexiones, como la estás haciendo tú, el periodista digital, y es decir, venían a casa y nos grababan en directo lo que en términos televisivos sabes bien que se llama un dúplex. Y yo, para poder hacer otras cosas y echarme algún cigarrito, aunque sea políticamente incorrecto, siempre lo hacía en el jardín de mi casa, ¿no? Tú y yo somos de los que cree que la familia y la patria, con razón o sin ella, y bueno, y hay que ser consecuentes. Bueno, volviendo al tema político, ¿tu impresión es que Pedro Sánchez no renueva como presidente en Moncloa? Yo creo que Pedro Sánchez está acabado y que sus inicios se han debido exclusivamente a esa tormenta política perfecta, fruto de que él ha sumado con quien antes no existía, ni siquiera para él. Él firmó un 155 contra los mismos partidos que un mes después le hicieron presidente. Entonces esa tormenta perfecta tenía en ese binomio, por un lado esto y por otro lado una cosa que creo que tampoco se va a volver a producir, y es que el votante de centro derecha tenga que elegir entre tres opciones, lo cual, con la ley Don en la mano y de una manera casi científica, les ha restado unos 25 puntos, o sea, unos 25 escaños en las últimas elecciones generales. El mismo voto, repartido en dos siglas en lugar de en tres, le hubiera dado al centro derecha la victoria en todas las provincias de España, a excepción de en las vascas y en las catalanas. Esto yo creo que no va a volver a pasar. No va a haber una división del voto en tres y por eso yo creo, y por otras razones, pero por esa básicamente, creo que Pedro Sánchez tiene los días contados como presidente del gobierno, sí. ¿Nosotros los periodistas influimos mucho en el voto o hemos perdido influencia con el paso de los años? Sí que creo que hay un despiste generalizado muchas veces con respecto a qué es información
y quiénes deben darla y quiénes deben dar análisis políticos para que a la gente le sirva. Entonces, claro que hemos perdido ascendencia porque probablemente también hay muchos focos ahora que irradian información falsa y análisis deshonestos, y eso seguramente desmoviliza o desincentiva o desanima a la gente. Pero yo creo que esto cambiará. O sea, hoy más que nunca hay necesidad de información y hoy más que nunca creo que los periodistas somos necesarios. De todas formas, tú estás y eres estrella de uno de los pocos programas, por no decir casi el único, grande, masivo, que realmente es crítico con el gobierno y que da la batalla. La inmensa mayoría de los programas de radio y de televisión, ya no te digo de televisión española a la sexta, de cualquier otra cadena, pueden ser bastante santistas. Sois una excepción en este mundo del periodismo. Sí, bueno, yo soy una humilde periodista, aquí la única estrella y que luzca muchos años es Carlos Herrera, pero sí que es verdad que él, y yo creo que de una manera muy natural, ¿no?, ha asumido ser la voz de una España masiva que muchas veces no encuentra dónde mirar para verse reflejado y verse de alguna manera guiado o verse, no sé, que le explican las cosas con arreglo a lo que es la realidad del país, ¿no? En ese sentido, supongo que Herrera está teniendo un papel decisivo. Por ejemplo, durante la pandemia, yo creo que él ha hecho el análisis que finalmente se ha impuesto en España, ¿no?, que es el intentar ver qué estaban haciendo otros, el desmontar el discurso oficial que hacía ver que esto era una pandemia que estaba pasando igual en todos los lugares del mundo y que estaba teniendo los mismos efectos sanitarios y económicos, ¿no? Yo creo que en ese sentido Herrera ha sido un líder informativo y ante la opinión pública muy importante. Y sí que es verdad que cada vez, sobre todo en televisión, es más difícil encontrar a gente que diga las cosas como yo humildemente creo que son. Es curioso cómo hay un monocultivo ideológico en televisión. Quiero un país en el que todo el mundo pueda elegir qué lee, qué ve, qué escucha y que a partir de ahí haga lo que le parezca oportuno, piense lo que le parezca oportuno y decida lo que le parezca oportuno. Pero no ese es el país que algunos quieren. Yo quiero, siempre lo dije, yo quería que estuviese Iñaki Gabilondo y Federico Jiménez Los Santos, que esté Alfonso Rojo y que esté Ignacio Escolar. Lo que la gente quiere, pues es lo que cualquier persona normal, Alfonso, lo que quiere son respuestas y soluciones a los problemas que tiene, y lo que necesita y quiere y pide es que no le den problemas que no existían, ¿no? Yo creo que la indignación de los oyentes, que cualquiera puede oír cada mañana a las 9:30 en el programa de Carlos Herrera, es muy representativa de lo que te encuentras al ir a un bar, a la panadería, a la cafetería, al llevar a los niños al colegio. La gente lo que quiere es exclusivamente o que no le perjudique mucho o que le ayude en lo justo y que se hagan las cosas razonables. Y yo creo que hay un alejamiento brutal entre la agenda política del gobierno y la agenda cotidiana del ciudadano. Y yo creo que todos los que estamos en medios de comunicación, si tenemos algo de curiosidad, lo podemos ver, ¿no? O sea, nos lanzan debates y problemas absolutamente innecesarios y espurios, y sin embargo no se atienden otros que son muy elementales. Básicamente es llegar a final de mes, comer y tener una alternativa razonable a las miserias y problemas de toda índole que tantísima gente sufre, y a la sensación de que cualquiera lo puede sufrir, que esta es otra de las grandes pérdidas o de las grandes novedades de esta época, que ya nadie se siente seguro.